De todos los asesinos que han marcado la historia, pocos inquietan tanto como Ed Gein, un hombre solitario, obsesionado con su madre, capaz de convertir su casa en un santuario de los horrores. Pero hoy no vamos a contar su historia simplemente por morbo. Hoy vamos a hacer una pregunta peligrosa. ¿Qué pasaría si Dexter Morgan se enfrentara a Ed Gein? ¿Podría el pasajero oscuro contra uno de los criminales más perturbadores del siglo XX? ¿O ni siquiera sería una pelea justa? Quédate, porque la respuesta es más perturbadora de lo que imaginas. Y créeme, Dexter no sería el monstruo más inquietante en esta comparación. Para entender por qué este enfrentamiento sería tan desigual, primero hay que bajar el pozo de la oscuridad donde nació Ed Gein. Plainfield, Wisconsin, 1906. Un hombre tímido, casi invisible para sus vecinos, pero atrapado en una casa donde su madre, Augusta, le repetía que el mundo era pecaminoso, que las mujeres eran corruptas y que solo ella representaba pureza. La infancia de Gein fue un aislamiento forzado, un laboratorio perfecto para fabricar obsesión. Recuerda esto, Dexter también nació del trauma, pero no del mismo tipo, y esa diferencia es la clave de todo. Con el tiempo, Jane perdió a toda su familia, y cuando Augusta murió, el frágil equilibrio que tenía se rompió. No quería reemplazarla, quería reconstruirla. Y ese objetivo lo llevó a cometer crímenes que aún hoy parecen imposibles de procesar. Cuando Bernice Worden desapareció, las autoridades solo necesitaron un nombre en el libro de ventas para saber a quién visitar: Ed Gein. Lo que encontraron fue una escena que ni los oficiales más veteranos pudieron olvidar. La puerta principal estaba cerrada, pero un cobertizo trasero les abrió las puertas a la pesadilla. Cuerpos mutilados, objetos hechos con piel humana, máscaras, muebles, restos robados de cementerios bajo rituales delirantes. La casa de Jane no era una guarida criminal, era el interior de su mente. Y más adelante veremos por qué para Dexter eso sería casi una ventaja táctica. Curiosamente, Ed Gein no era un asesino serial, moderno, porque no cazaba, no perseguía, no buscaba poder. Vivía en una mezcla aterradora de delirio, trauma y compulsión. No era un depredador, era un prisionero de sus fantasías. Y aquí se abre la gran pregunta. ¿Podría Dexter aplicar el código de Harry a alguien así? No respondas todavía, porque antes hay que entender qué hace a Dexter tan letal. Dexter, con solo 3 años, sentado en un charco de sangre. Su madre asesinada delante de él. Un niño roto, que jamás volvería a pegarse. Ese vacío emocional se transformó en lo que él llama el pasajero oscuro, una urgencia para matar que Harry Morgan, su padre adoptivo, decide no apagar, sino dirigir. Regla número 1 del código: nunca será atrapado. Regla número 2: solo matará a quienes lo merecen. Lo que merece la muerte es una frase que vamos a poner a prueba con Ed Gein dentro de unos minutos. A diferencia de Jane, Dexter estudió a las personas, no por empatía, sino para fingirla. Se volvió experto en imitar emociones, en mezclar su rostro entre la multitud, en parecer aburrido para no levantar sospechas. Mientras Ed era el raro del pueblo, Dexter era el chico correcto, educado, simpático, una máscara perfecta. Y debajo de esa máscara había un analista forense brillante, entrenado tanto por la policía como por su propio monstruo interior. Si Dexter tuviera la mínima sospecha sobre Ed Gein, y vamos, con Jane sobran las señales, lo seguiría en silencio. Entraría en su casa con la misma facilidad con la que respira. Y como la policía en 1957, Dexter encontraría esas mismas evidencias grotescas. La diferencia es que Dexter no perdería el tiempo. Para él, Ed Gein sería un objetivo fácil, sin táctica, sin control, sin capacidad de ocultación, sin conciencia del peligro, sin habilidades de defensa, sin entender la mente humana de forma normal y, sobre todo, sin idea de quién es Dexter Morgan. Mientras Dexter mapea rutas de escape, piensa en la escena del crimen y calcula la sangre, Jane estaría atrapado en su mundo de delirio, confundiendo a Dexter con sombras, con su madre o con una alucinación. Dexter actúa con precisión militar. Jane actúa con una desorganización caótica.
Uno es un cazador, el otro una víctima de su propia mente. En fuerza, movilidad y técnica, la pelea ni siquiera empieza. Dexter ha reducido a criminales más fuertes, más rápidos y mucho más hostiles que Jane. Ha luchado contra soldados, asesinos, ritualistas, líderes fanáticos. Jane subyugaba a sus víctimas incapaces de defenderse. Dexter ha enfrentado a depredadores. Es como comparar un bisturí con una rama podrida. Y aquí viene la pregunta moral de este vídeo. ¿Ed Gein merece morir según el código de Harry? ¿O es un enfermo mental sin control sobre sí mismo? Dexter, recordemos, ha dejado a vivos a personas incapaces de entender sus actos, como es el caso de Jeremy Downs, por ejemplo. Con Jane pasaría algo similar. Dexter sentiría compasión, vería al niño roto, reconocería el trauma, y aunque su pasajero oscuro quisiera actuar, el código podría frenarlo. La única razón por la que Ed Gein sobreviviría sería porque Dexter lo consideraría demasiado roto incluso para matar. Ed Gein fue un hombre creado por el abuso, moldeado por el aislamiento y consumido por una psicosis devastadora. No era un cazador, no era un estratega, no era un rival. Dexter, en cambio, es un depredador disciplinado, calculador, metódico y letal. Si se enfrentaran, Dexter ganaría en segundos, pero irónicamente, la única oportunidad de Ed Gein sería la misericordia que el código le podría otorgar. Y eso dice más sobre Dexter que sobre Jane. Y hasta aquí, esto ha sido Dexter vs Ed Gein. Si quieres más enfrentamientos, análisis y perfiles criminales, suscríbete a nuestro canal y activa la campana. El pasajero oscuro te estará esperando.